Gustavo Segre está en línea. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Buen día, Eduardo. Sabes que estoy un poco triste porque este tema de la reforma laboral, y no solo la reforma laboral, la reforma tributaria, política, de congelamiento de gasto público, yo lo coloqué en una nota en Clarín hace 2 domingos atrás. Sí. Pero yo no soy tan conocido como el presidente de Mercado Y Libre. no lo tomamos en cuenta, decís. Sí, sí, Bueno, pero te consultamos ahora. Yo te escuché hoy yo lo sé. en una radio colega y siempre es bueno escucharte, Gustavo. ¿Cómo es la reforma laboral allí en Brasil, en líneas generales? Mira, la reforma laboral en Brasil lo primero que hace es retirarle poder a los sindicatos. Los sindicatos en Brasil son 15.138 para ser exactos, no controlan las obras sociales, pero tienen una recaudación obligatoria, o tenían una recaudación obligatoria de 1.200 millones de dólares al año. Sí. Esto equivale a un día de trabajo de cada uno de los trabajadores brasileros. Y cada uno de esos días iba, por supuesto, al sindicato en el cual este trabajador estaba afiliado. Esta reforma laboral lo que trata de hacer es, de alguna manera, modernizar una ley laboral que en Brasil tenía 74 años de antigüedad y que claramente estaba fuera de todo contexto internacional. Brasil aportaba el 3% de todos los sueldos del mundo y generaba, por una ley totalmente arcaica, el 40% de todos los procesos laborales del mundo. Entonces, al retirarle poder a los sindicatos, lo que deja esta ley, entre otras cosas, es que el empleado negocie directamente con el empleador. A principio esto puede parecer algo bastante contrario al trabajador. Yo creo que no, y si vos me permitís, justifico por qué. A ver. Cuando vos tenés una inversión, sos inversor, por ejemplo, en Argentina, y no hay una ley que facilite a la contratación del trabajador, lo que haría hoy un inversor en Argentina sería invertir en Brasil, fabricar en Brasil y exportar ese producto fabricado con mano de obra brasilera a Argentina a través de los acuerdos del Mercosur. Si sos un inversor de cualquier parte del mundo y tenés que optar por invertir en el Mercosur, además de un mercado 5 veces mayor, vas a optar por aquel que tenga leyes más transparentes. Y en este caso, en la reforma laboral, Brasil tendría esta ley más transparente. Entonces, es casi que obligatorio que la gente en Argentina, sobre todo el empleado, que no piense que corre riesgos al hacer una ley de modificación o modernización laboral, porque si vos generás que haya más inversión, la inversión busca más empleo, y cuando tenés más empleo, la gente no tiene riesgo de quedarse sin trabajo. Bueno, pero es muy claro lo que vos planteás. Y acá tenés a la mayoría de los hombres de negocios del sector que vos quieras, Gustavo, y vos lo sabés bien, que están contenidos de tomar personal aún necesitándolo. Tienen los clientes, tienen la producción en puerta y no se animan a contratar más empresarios porque, entre otras cosas, la industria del juicio los ahoga. Ese es el problema, y es el mismo problema que ocurría acá. Vos fijate otra de las cosas que cambió. La ley actual en Brasil permite y contempla el trabajo en la casa, el famoso home office. ¿Por qué eso? Porque cuando la gente trabajaba en su casa, al no estar contemplado en la ley anterior, era pasible de trabajo, de juicios laborales. Sí. La persona mandaba un email a las 9 de la noche, mandaba otro email a las 9 de la mañana y decía, mira, trabajé 12 horas. Entonces entraba con un proceso y ganaba. El famosísimo daño moral. Aquellos que tenemos unos cuantos años, no recordamos casos de daño moral hace 20 o 30 años atrás. Hoy sí, alguien le grita al empleado y el empleado se siente el derecho y muy probablemente lo tenga de entrar con un pedido de daño moral. Con lo que hace la ley en Brasil es legislar para colocar límites, porque si no, alguno le miraba torcido al empleado, el empleado iba a un juez, le pedía daño moral y el juez se lo daba. Entonces lo que genera es transparencia y evitar fundamentalmente la industria del juicio laboral. O sea, acá estamos fundamentalmente hablando del buen empleador y de buen empleado. El resto queda fuera de juego. Totalmente. Es que si el concepto del empleado, y tenemos muchos casos en Brasil, era trabajo un poquitito para hacer después un juicio laboral, donde muchas veces el juez mismo te decía, mire, el empleado pide esto, tal vez no sea todo, pero algo debe ser, con lo cual generen un arreglo. Entonces, pero ¿por qué voy a generar un arreglo si yo no tengo que pagar nada porque no hice nada de equivocado? Y me permito, Eduardo, compartir mi experiencia. Yo tengo una empresa aquí en Brasil hace 27 años. Tuve solamente 3 procesos laborales en 27 años. Uno fue testigo del otro, con lo cual el juez se lo canceló. Y el último fue hace 3 meses, que era un pasante
que pensó que podría ser empleado, entró con un proceso, me parece bien en su derecho y lo perdió. Quiere decir que cuando vos estás trabajando dentro de la ley y la ley sirve para que se cumpla, no tenés problemas, Sí, ni el señor. empleado, Sí. ni el empleador. Aparte es el momento oportuno porque tenés, levanta la actividad económica, tenés necesidad de producción, tenés necesidad, y bueno, y la verdad, no podés perder el tren por un tema que, pero mirá qué incoherencia, por un lado se dice no hay trabajo y por otro lado no tenés una ley que te acompañe justamente para la toma de ese personal. Ese es el mayor problema. Y vos fijate una cosa, tomá el ejemplo de un americano, un europeo, un asiático, que diga, che, mira, estoy viendo que el Mercosur va a poder crecer a partir de un gobierno nuevo que está cambiando las cosas en Argentina, Sí. a pesar de los problemas políticos en Brasil, la economía está creciendo. Y yo digo, bueno, elegí, ¿a dónde querés ir? Yo te digo, ¿cuál es la inflación en Argentina? Ponele al año, 20%, y en Brasil, 2,71%. Y la tasa de interés positiva en Brasil está en el 8,25, una inflación promedio del 3%, te da un 5,5 arriba, Sí. positiva, quiere decir que vos podés colocar dinero y te remunera ese dinero más arriba de la inflación. Además tenés una ley de reforma laboral que te permite contratar a la moda americana o europea, y si la persona no es productiva, se tiene que ir, pero esto no tiene que ver con una ley, tiene que ver con trabajar correcto. Claro, Ninguna empresa echa a nadie que es bueno, nadie echa al que es bueno. Fuerte, Entonces, ya está en claro. ese contexto, El sentido común. nadie va a invertir. Claro. Nadie va a invertir Sí, en Argentina. sí, Ese sí, es el sí, punto. sí, sí. Abrazo grande, Gustavo, y gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien. Gustavo Segre.